Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Alcocer. Es un gusto volver a verlos en Abogados a tu alcance, en donde con un lenguaje claro, sencillo y directo, abordaremos temas jurídicos de tu interés para que obtengas una visión más amplia de cómo resolver tus problemas. El día de hoy analizaremos el tema de despido injustificado. Para ello se encuentra con nosotros un especialista en derecho laboral, el maestro Efraín Tobón Illescas. Quédate con nosotros. Efraín, bienvenido a Abogados a tu alcance. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Al contrario, Rubén, un placer estar aquí. Gracias. Bueno, y para iniciar a nuestro tema, ¿le podrías decir a nuestro público qué es lo que se debe de entender por despido injustificado? Claro, mira, el despido injustificado puede ser considerado como la decisión unilateral del patrón para terminar la relación laboral, siempre y cuando esta decisión o el motivo de esta decisión no sea considerada como una de las causales de la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Perfecto. ¿Nos podrías dar un ejemplo para que quede un poquito más claro a nuestro auditorio? Claro, mira, hay ocasiones en las que alguna trabajadora está embarazada. En el momento en el que se lo notifica a su patrón, el patrón toma la decisión unilateral de darla de baja de su trabajo y eso puede ser considerado como un despido injustificado. Oh, ya. ¿Y aquellas personas que han sufrido o padecido de algún despido injustificado, ante qué autoridad deben de acudir? Ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea local o sea federal. Esto va a depender de la actividad económica a la que se dedique la empresa. ¿Y es necesario que acudamos con un abogado o podemos ir de manera directa? Es lo más recomendable, Rubén, que acudan con un abogado. Ok, perfecto, Efraín. ¿Y qué derechos tiene aquella persona que ha sido víctima de un despido injustificado? Bueno, mira, la Ley Federal del Trabajo le da al trabajador dos opciones en caso de ser despedido. Uno es el pago de la indemnización, que se solicita o se reclama el pago de lo que es la indemnización constitucional, lo que es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Estas tres van a ser cuantificadas en cuanto al último año laborado y la prima de antigüedad. La otra opción es la reinstalación a su trabajo, el cual debe de ser en las mismas condiciones en las que las venía desempeñando. Oh, ya. ¿Y qué tiempo tiene el trabajador a partir de que es despedido para poder demandar? Tiene 2 meses. 2 meses a partir de la fecha del despido para poder presentar su demanda. Si transcurrieron esos 2 meses y él no acude a la junta o no acude ante un abogado, ¿qué es lo que sucede, Efraín? Prescribe su derecho. ¿Nos podrías decir qué significa eso? Eso quiere decir que, prescribe la acción, quiere decir que se le vence el término legal para poder solicitar el pago de esas prestaciones. Si él lo hace posterior a esa fecha, entonces su reclamo ya es extemporáneo y ya no podría ser exigible. O sea, se le extingue, se le pierden esos derechos. Así es. Ok, entonces es muy importante que antes de los 2 meses acudan ante el abogado para poder demandar. Y Efraín, ¿nos podrías decir qué conceptos, en qué consisten esos conceptos que tú nos mencionaste? ¿Qué comprende, por ejemplo, la indemnización constitucional? Ok, mira, la indemnización constitucional nos dice la ley que son 90 días de salario y estas prestaciones van a ser cuantificadas en razón del salario diario integrado. Entonces, la indemnización constitucional son 90 días, aguinaldo, estamos hablando de 15 días por año laborado, vacaciones, la ley federal me dice que por el primer año son 6 días y va a incrementar 2 días cada año hasta llegar a 12. A partir de los 12 va a incrementar 2 días cada 5 años. La prima vacacional es el 25% del concepto de vacaciones y la prima de antigüedad son 12 días por cada año laborado. Esta prima de antigüedad se va a cuantificar con base al salario mínimo. Es decir, si el salario diario del trabajador es superior al doble del salario mínimo vigente, entonces se va a tomar como base para cuantificar la prima de antigüedad el doble del salario mínimo vigente. Ok, Efraín. Y en caso de que, nos pudieras decir qué requisitos o qué documentos son los que nos requeriría el abogado para poder emprender este juicio o esta acción de despido injustificado. Ok, mira, si el trabajador cuenta con documentos que acrediten la relación laboral, siempre va a ayudar muchísimo dentro del juicio.
pero si no los tiene, eso no es impedimento para que pueda presentar su demanda. La Ley Federal de Trabajo nos dice que la relación laboral existe cuando una persona presta un servicio personal subordinado a cambio de un salario, sin importar el motivo que le dé origen. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú me contratas de forma verbal y todas las condiciones de trabajo, no hay un documento que las avale, es decir, me pagas en efectivo, nunca checo hora de entrada ni de salida, eso no implica que yo no, o más bien no impide que yo pueda presentar mi demanda. Esta obligación de tener todos esos documentos es obligación del patrón. Por lo tanto, el trabajador puede presentar su demanda sin que existan estos documentos. ¿Qué sucede, Efraín, si antes del despido injustificado nos obligan a firmar nuestra renuncia? Normalmente las empresas ponen como condicionante para poder acceder a una liquidación el que firmemos esa renuncia. ¿Eso es legal? No, no es legal. De hecho, dentro de juicio, ese documento que se haya firmado, pues le da, digamos, cierta protección al patrón dentro de juicio. Digo cierta protección porque ese documento puede ser impugnado. Puede ser impugnado y ya dependiendo de las circunstancias de cómo se vaya manejando el juicio y de las circunstancias que se vayan acreditando, ese documento puede llegar a tener valor o no puede llegar a tener valor dentro de juicio. Oh, ya, perfecto. Entonces lo más recomendable para todo nuestro auditorio es que no firmen esa renuncia. Exactamente, ¿no? O sea, que no firmen ninguna renuncia, que no firmen documentos en blanco, es lo más recomendable para que pueda, digamos, promover su juicio sin mayor problema. Efraín, ¿y nos podrías decir cuánto dura un juicio laboral? ¿Está estipulado en la ley cuánto debe de durar, un máximo, un mínimo? Un máximo o un mínimo dentro de la ley como tal no está, pero el propio procedimiento nos va marcando términos. Pero te voy a ser completamente sincero, por la carga de trabajo que tienen las juntas, es muy difícil que se lleguen a cumplir estos términos al pie de la letra. Okay. Sí, porque yo he conocido procedimientos que duran años. Entonces, en base a eso va mi segunda pregunta. Mi siguiente pregunta. ¿Si es conveniente para un trabajador llevar un juicio o es mejor negociar? Pues mira, depende mucho del juicio, Rubén. O sea, recordemos que cada asunto es distinto al otro y cada uno tiene sus propias particularidades, ¿no? Entonces, depende mucho. Aquí la cuestión es ver la posibilidad y la apertura para negociar, ¿no? El propio procedimiento nos dice que la primera etapa es la conciliación. Dentro de esa etapa de lo que se trata es de llegar a un arreglo, de poder negociar y ver qué posibilidades hay de no agotar todo el juicio y poder firmar un convenio. Pero todo depende de la disponibilidad de las partes, ¿no? La Junta va a proponer una cantidad X. Sobre esa cantidad, bueno, ya se van a hacer las propuestas y dependiendo de las propuestas es que tú podrás considerar si te conviene terminar el juicio en ese momento o en su defecto continuar con él. Entonces, de forma casuística es como se resolvería ese interrogante, o sea, analizando caso por caso. Así es. Bueno, Efraín, pues te agradecemos mucho toda la información que has brindado a nuestro auditorio. Es un placer haberte tenido aquí con nosotros. No, Rubén, nuevamente muchísimas gracias por la invitación y quedamos a la orden. Gracias. Pues amigos y amigas, no se les olvide darle like a nuestro video, suscríbanse a nuestro canal y recuerden que esto es Abogados a tu alcance.